Un cordial saludo. Mi nombre es Lady Lezama y, en conjunto con Bessie Lezama, Lilibet Rivera e Ivonne Benítez abordaremos el tema de la libertad condicional. En esta oportunidad intentaremos alcanzar algunos objetivos. En primera, dar a conocer algunas generalidades sobre la figura de la libertad condicional, especificar cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para poder otorgar dicho beneficio, describir cuál es el procedimiento a seguir para aplicar a dicho beneficio, así como también diferenciar algunas ventajas y desventajas que se obtienen mediante esta figura. Comencemos. A través de los años han existido disposiciones legales dirigidas a la regulación del cumplimiento de las penas de libertad, siendo la resocialización de la persona el hilo conductor en toda la legislación penal y penitenciaria. En este caso, la libertad condicional participa en esencia del carácter de pena, pues se integra en las penas privativas de libertad como su último periodo de cumplimiento que, aunque sea fuera de prisión, sigue suponiendo una restricción de la libertad y lleva aparejada el reingreso en prisión como posible respuesta ante el quebrantamiento de alguna de las condiciones que se hayan podido imponer. En ese sentido, la libertad condicional pretende fundamentalmente buscar, mediante todos los mecanismos viables, la recuperación para la sociedad del que ha delinquido para que sea un ente productivo y se amolde a un patrón cultural decoroso de la misma, aunque regulado como un beneficio del que se puede disfrutar si se cumplen con los requisitos legales para ello. Podemos sostener, por otra parte, que esta institución es un mecanismo eficaz para descongestionar los sobrepoblados recintos penitenciarios que en muchos países ha sido un gran problema y, por supuesto, Honduras no es la excepción. Ahora bien, la decisión de otorgar este beneficio a un privado de libertad no es una disposición antojadiza, sino que el solicitante debe cumplir con ciertos requisitos fijados por la ley para acceder a la misma. El Código Penal hondureño, mediante el artículo 76, menciona que el tribunal de primera instancia que conoció de la causa podrá conceder la libertad condicional al privado de libertad que haya cumplido con más de la mitad de la pena cuando la condena de reclusión sea entre 3 a 12 años de prisión, o que haya sufrido 3/4 de las partes de las penas cuando se exceda de los 12 años. Para ambos casos, además, deberá ocurrir que el reo no haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad por otro delito doloso. Además, debió haber demostrado o deberá haber demostrado una buena conducta durante su permanencia en el establecimiento penal y contraído hábitos de trabajo, orden y moralidad que manifiesten su arrepentimiento y propósito de enmienda. También que haya restituido la cosa y reparado el daño de los casos de delito contra la propiedad y cumplido además con las obligaciones civiles derivadas del delito o demuestre su incapacidad económica para satisfacer las últimas. El procedimiento para el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional, en primer lugar, se tiene que tener presente de que existe un ente competente que tiene esta atribución, que es el juzgado de ejecución. Los expedientes de sentencia pues son remitidos desde un juzgado sentenciador, en este caso el juzgado de letras, pues el expediente se identifica en color blanco y el tribunal de sentencia el expediente en color amarillo. Este expediente pues se revisa por la Secretaría General del Juzgado de Ejecución, que esté todo completo, que incluya todas las firmas, los folios, que incluya la sentencia, para luego dar la admisión y ser asignado de manera aleatoria a un juez de ejecución. Posteriormente, pues ya se procede a la etapa de recopilación de información jurídica, donde se revisa si la persona está procesada, si está sentenciada, si tiene procesos pendientes por delitos faltantes, en qué momento se hizo la aprehensión, en qué momento ingresó al centro penitenciario, todo esto con el objetivo de tener información suficiente para que se haga el cálculo de la pena. Una vez establecida la pena, pues se tiene la fecha de la sentencia, en qué momento se puede gozar del beneficio de la preliberación, en qué momento el beneficio de la libertad condicional, incluso si la pena se puede conmutar por dinero. Transcurrido un lapso de tiempo ya establecido para que se lleguen los plazos donde se puede aplicar el beneficio de la libertad condicional, pues la parte defensora puede someter la solicitud a través de un poder legal y acompañado con los documentos requisitos por ley, entre ellos actos de nacimiento, eh, dictámenes psicológicos, socioeconómicos, antecedentes penales, entre otros.
Ya la Secretaría General revisa que la solicitud esté completa, que esté de conformidad, y pues ya se estipula una fecha y una hora para celebrar la audiencia. Llegado el momento de la audiencia, se verifica que todas las partes estén presentes, se le otorga la palabra a la parte defensora para que haga su pronunciamiento y ratifique su petición, se le otorga la palabra al sentenciado para que manifieste su arrepentimiento, se le consulta dónde va a vivir, con quién va a vivir, qué va a hacer, a qué se va a dedicar. También se citan personal del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República en el caso de aquellos delitos que estén en contra del Estado, como la aportación ilegal de armas o el tráfico de drogas, y ellos también pueden manifestar si están de acuerdo o no que se le otorgue el beneficio. Si ellos se opusieran, entonces la parte defensora pues, tiene derecho a réplica. De hecho, el juez puede incluso pedir aclaraciones de algún dictamen y, de hecho, suspender la audiencia en caso de ser necesario. Ahora les vamos a hablar acerca de la figura de la libertad condicional desde sus ventajas y desventajas. Estas ventajas y desventajas también tratarán en alguna medida parte del procedimiento para poder comprenderlas mejor. Una ventaja que tiene es que una persona que ha estado privada de libertad puede acceder a terminar de cumplir su pena de manera libre. Para ello tiene que cumplir algunos requisitos. Uno de los requisitos importantes es que tiene que haber cumplido parte de su pena dentro de un centro penal. Estas penas tienen dos medidas. Una que va desde los 3 hasta los 12 años, para lo cual tiene que haber cumplido recluso la mitad de su pena. La segunda parte es una persona que tiene desde 12 años un día hasta los 30 años, que es lo que se considera la pena perpetua en Honduras. Entonces, en ese caso tiene que haber cumplido 3/4 partes de la pena dentro del centro penal. Otros requisitos que debe cumplir es tener buena conducta. Esto se hace a través de un certificado de buena conducta que entrega el centro penal. Otra cosa que debe tener también es un estudio socioeconómico, también debe tener un estudio psicológico y debe de cumplir dentro de estos requisitos de buena conducta un comportamiento que permita al juez poder determinar si esa persona va a poder optar a este beneficio sin ser un peligro para la sociedad. Otro de los requisitos que debe cumplir en caso que sean daños a la propiedad es haber restituido el bien o haber reparado el bien dañado. Si esta persona, que para eso es el dictamen socioeconómico, no tiene la capacidad para pagarlo de un solo, pues se puede hacer por medio de un plan de pagos. Y esta persona tiene que comprometerse a cumplirla, pues vamos a ver cuáles son las repercusiones si no lo hace. Si el daño es contra un bien del Estado y la persona debe pagar una multa, puede cambiar esa multa por trabajo comunitario, lo cual también es una ventaja, pues el tener estas limitaciones económicas pues no es una limitante para que la persona pueda terminar de cumplir su pena en libertad. Otra ventaja que también tiene esta figura es que se toma en consideración lo que el centro penal tenga que decir acerca de esta persona que ha estado privada de libertad. Por ejemplo, ¿cómo se comprueba que la persona ha tenido una buena conducta? Pues bueno, a través de este informe que se presenta o esta constancia de buena conducta, entonces el centro penal puede hablar acerca de ciertos beneficios preliberacionales que puede dar el centro penal. Por ejemplo, una persona que presenta buena conducta, que muestra hábitos de trabajo, por ejemplo también que ha aprendido a leer y escribir, quizá antes de eso no lo sabía, o que ha aprendido algún oficio, que presta su colaboración, pues se le puede nombrar como un auxiliar administrativo. Dentro de los centros penales a estas personas se les conoce como taxistas y andan dentro de la zona de reclusión o de mayor seguridad hacia la zona de menos seguridad, inclusive hacia el área donde entran las visitas. Y estas personas se dedican como a hacer mandados o a hacer un enlace, digamos, entre casi la libertad y el área de mayor reclusión. Entonces, esto se le conoce como un estímulo.
Entonces, esta persona va acumulando dentro de este informe todas esas cosas que le pueden ayudar, estos estímulos y también estos beneficios preliberacionales, que son, por ejemplo, cuando esta persona tiene tan buena conducta, entonces se le puede liberar los fines de semana y esta persona puede ir a su casa el fin de semana y luego vuelve al centro penal los días de semana. O viceversa, puede ser que esta persona esté recluida el fin de semana y todo el resto de la semana pueda salir del centro penal, inclusive trabajar. Esto lo toma en consideración el juez para poderle otorgar el beneficio a la persona. Otra ventaja identificada es que cuando hablamos de libertad condicional no nos referimos a que se extingue o se modifica la duración de la pena, simplemente es un modo de hacerla cumplir en libertad y según disposiciones legales que se requieren para este proceso, se presume que a la persona que se le concede es una persona corregida, rehabilitada y no representa un peligro para la sociedad. Otra ventaja interesante de la libertad condicional es que en la mayoría de los procesos se dejan plasmadas las medidas de seguridad como ser la libertad vigilada, la prohibición de residir en un lugar determinado, la prohibición de concurrir lugares determinados y con esto lo que se busca es, en primer lugar, proteger a la víctima, pero también coadyuva a que el beneficiario no vuelva a delinquir y no afecte a la víctima. Pero también existen desventajas. Una de ellas es que durante el proceso de libertad condicional, el privado de libertad puede llevar procesos judiciales paralelos, de los cuales puede surgir una nueva condena, y si esto sucede, el privado pierde el beneficio de libertad condicional. Otra desventaja para el beneficiario es que si se encuentra en libertad condicional y comete un nuevo delito, automáticamente pierde el beneficio. Se le suman ambas penas, la que está cumpliendo en libertad más la nueva, y ambas debe cumplirlas en prisión. Cuando se da el beneficio de libertad condicional, se establecen algunos requisitos que tiene que cumplir la persona. Tiene que adquirir algunas responsabilidades. Por ejemplo, están las responsabilidades civiles. Si es el daño a la propiedad privada, pues también se tiene que establecer lo que les comentaba antes, que es la restitución de la pena o la reparación del daño. Entonces, en este caso, si la persona incumple con esta restitución, se le puede revocar la condena. Y dentro de esta revocatoria no se contabiliza el tiempo que ya la persona ha estado gozando de esta libertad condicional. Otra de las cosas por la cual se le podría revocar este beneficio es porque la persona cometa otro delito o porque se haya estado llevando paralelamente otro juicio y en este juicio la persona haya salido culpable y se le haya condenado nuevamente. Por lo tanto, pierde el beneficio. Otra cosa es que incumpla las medidas de seguridad que se le hayan otorgado dentro del beneficio. Que estas medidas de seguridad, por ejemplo, son no vivir cerca de donde vive la víctima, ni frecuentar los lugares que ella frecuenta, ni su trayecto de trabajo, ni tampoco de su familia. Entonces, si esta persona se vuelve a acercar a la víctima, puede perder el beneficio, así como otras medidas de seguridad, como no frecuentar algunos lugares, como por ejemplo bares. Y el otro también, otra medida de seguridad es que la persona no debe portar armas. Entonces, cualquiera de estas medidas de seguridad que incumpla, pues le hacen revocar la pena. Y además de la revocatoria de la pena y que no se le contabilice el tiempo que ya ha estado gozando de esta libertad condicional, además se le impone otra condena más por el delito de desobediencia. Entonces, pues con esta gran beneficio también vienen responsabilidades. Una desventaja sobre lo que tiene que decir ya sea el cuerpo técnico o la autoridad de los centros penales es que muchas veces se pierde fiabilidad en el proceso o fiabilidad en los documentos que se emiten. Por ejemplo, en el caso de buena conducta,
se debe decir si la persona ya ha sido privada de libertad antes, y usualmente en todos los expedientes aparece como primo delincuente, que es el nombre que se le coloca en el informe para decir que esa persona por primera vez ha sido recluida. Pero muchas veces el juez lo que solicita es unos antecedentes penales internos, en donde se muestran las recurrencias, es decir, los delitos anteriores que se hayan cometido, a diferencia de estos antecedentes penales que son externos, que son los que tramita el interesado para, por ejemplo, obtener un trabajo, y en estos no aparecen esas recurrencias. Entonces viene el juez y pide los antecedentes penales internos y puede determinar que definitivamente no es un primo delincuente. Entonces en algunos casos se puede perder credibilidad de los informes. Asimismo, hay un cuerpo técnico que está dentro de los centros penales, que son psicólogos, trabajadores sociales o sociólogos, que determinan la estabilidad psicológica de las personas retenidas, o también están los sociólogos que determinan, digamos, el lugar donde vive la persona, los lugares que frecuenta y que no esté relacionado con la víctima. Pero muchas veces llega el dictamen en donde dice que la persona vive en tal lugar y resulta que su víctima pues también vive en ese lugar. Entonces con esto se pierde algunas veces credibilidad en los informes, y estos problemas con los informes y dictámenes se tiende a dar porque tienen bastante carga estas personas. Solamente quizá a veces hay un profesional por cada área, cuando es para todo el centro penal. Entonces la carga de trabajo genera pues tener algunos formatos establecidos que muchas veces dejan por fuera alguna información valiosa para el juez. Por eso está la necesidad y la pericia que debe tener el juez y la experiencia para pedir, por ejemplo, dictámenes adicionales al cuerpo técnico, digamos, dentro de el juzgado de ejecución, que también tiene su cuerpo técnico. Entonces, bueno, esta sería pues otra de las desventajas, el tema de la credibilidad de los informes, pero es subsanable. A manera de conclusión, podemos decir que si la persona beneficiaria de la libertad condicional cumple todos los requerimientos y aquellos compromisos que ha adquirido, entonces se considera que ha cumplido su pena y puede solicitar su carta de libertad definitiva y la limpieza de sus antecedentes penales externos. Les agradecemos muchísimo por su atención. Sus servidoras Bessie, Yvonne, Lady y Lilibet.